Buenas tardes, buen día. Espero que se encuentren bien ahí en sus hogares y que podamos poder compartir un tiempo, especialmente disfrutando de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que está siempre dispuesto a ayudar en momentos tan difíciles como estos, pero no queremos olvidar que en los momentos difíciles siempre hay angustias, tiempos de incertidumbre y que solamente Dios nos puede dar esa tranquilidad. Hoy quiero compartir con ustedes cómo tener tranquilidad en tiempos difíciles. Empezaremos con Proverbios capítulo 27, versículo 6, que nos dice: fieles son las heridas del que aman, pero importunos los besos del que aborrece. Lo que quiere decir es que en ocasiones tenemos problemas, y en este caso una pandemia, y todos estamos luchando en esta ocasión por una misma causa, una misma situación en común. A pesar de que tenemos distintos problemas, en este momento hay un problema en común que todos lo tenemos, y es precisamente esta pandemia. Muchas veces, en ocasiones, tenemos muchos temores, mucho miedo, llantos, pérdidas, desilusiones y todo lo que está sufriendo precisamente en este momento muchas personas. Pero esto nos ayudará a entender algunas cosas que Dios siempre nos quiere decir. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama. Muchas veces nosotros creemos que Dios está como dormido, como que Dios no se entera de las cosas, pero realmente Dios está en el centro del asunto, del meollo. Dios no se ha perdido esta situación. Dios no está ocupado con los coros celestiales. Dios está ahí en el centro. Ahora, la pregunta es: ¿está usted en el mismo problema que yo estoy? ¿Estamos en algunos problemas o tiene diferentes problemas? Déjeme expresarle algo. Dios no necesariamente nos sacará de este problema, pero nos dará tranquilidad en medio de las situaciones difíciles. Nos dará fuerza, nos dará valentía en estos tiempos. Vamos a estar hablando de tiempos difíciles. En ocasiones recibimos malas noticias, no sabemos cuándo nuestra vida pueda cambiar, cuándo se nos puede complicar. Recibimos de pronto una llamada del médico, recibimos una mala noticia, y en esta ocasión el mundo, ya nos damos cuenta que el mundo en cualquier momento puede cambiar. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Lo que quiere decir es que ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar mañana. Por eso no podemos jactarnos ni creernos que somos totalmente inmunes a todo lo que está sucediendo. Hay momentos difíciles que vienen para nosotros, y hoy lo estamos viviendo. Hoy es un reflejo que no tenemos control sobre las cosas del mundo, porque todos tenemos o vamos o hemos llegado a tener problemas. Quiero que usted entienda por un momento de que la palabra nos habla precisamente de esto, y quiero que ustedes tengan en cuenta que Dios está en el asunto, está en el meollo del asunto. Y este es el momento para decirle que Dios está al control de todo. Y usted me dirá: pastor, hay muchas personas muriendo, hay muchas dificultades pasando, pero yo quiero decirte hoy algo: aunque esté pasando lo que esté pasando, Dios está en el asunto. Dios está pendiente de todo. Muchas veces no lo ha causado Él, pero lo permite. Y entonces nosotros necesitamos saber de que Él nos va a dar esa valentía, esa fuerza, ese valor en medio de las dificultades. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 16 al 20, y estudiaremos un poco Juan capítulo 6, versículo 16. Dice lo siguiente: y al anochecer descendieron los discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 20 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar
y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban, al lugar donde iban, a donde se dirigían. ¿Saben? Según los estudios o los estudiosos, dice que en la Biblia dice 365 veces no temas, uno para cada día del año. Recuerden de que el diablo es el ministro del miedo. Dice en el 6:21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hagamos como un estudio, como un barrido de lo que estaba sucediendo en su contexto. Los discípulos estaban en un momento o entraron a un momento difícil. Pero leemos el contexto de donde ellos venían. Ellos estaban con Jesús. Ellos habían tenido un día exitoso. Todo transcurría en un contexto de milagros. Jesús había resucitado muertos. Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. En cuestión eran por lo menos 15,000. Ellos estaban en un día estupendo. Ellos estaban viendo cómo llegaba la noche tan hermosa. Ellos estaban tranquilos viendo el anochecer. Ellos eran hombres experimentados en barcos. Ellos eran gente de mar. Y de repente, ese día de maravillas, ese día que estaban contentos, estaban felices, de repente todo lo que estaba tranquilo se convierte en una trampa mortal. Vemos cómo ellos se suben a la barca y ellos eran experimentados en marineros y expresan desesperadamente que se iban a ahogar. Entraron en un temor, entraron en un miedo de repente. Después de un grandioso día, lleno de milagros, lleno de éxito, lleno de seguridad, tenían confianza, tenían conocimiento, habían estado con Jesús. De repente el día les cambia. La noche se convierte en un tenebroso lugar. Las nubes se aparecen, no se podían ver ni las caras, todo comienza, el mar comienza a rugir, a intentar partir el barco por la mitad. Y de repente Jesús se acerca. Y ellos, en vez de recibir a Jesús, dice que tuvieron miedo y Jesús les dice: no teman, yo soy. No temáis, yo soy. Y ellos enseguida dejaron que Él entrara a la barca. Quiero enseñar algunos principios para fortalecer tu alma. En momentos difíciles, usted de pronto venía en un momento de felicidad, de gozo, todo iba bien, su negocio iba bien, su familia iba bien, todo iba bien y de repente, de un momento a otro, su vida cambió. De pronto algunos se enfermaron, de pronto a algunos les llegó la muerte a su casa, a algunos las situaciones difíciles y de repente todo cambió. Pues déjeme decirle de que en esos momentos difíciles es que nosotros debemos de entender que hay algunos principios para fortalecer nuestra vida, nuestra alma. En primer lugar, quiero enseñarte que estamos dirigidos por la sabiduría de Dios. Y esto le llamamos providencia. Esto significa disposición anticipada, prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. Tal vez para nosotros esto parezca un daño, para nosotros parezca lo peor lo que está sucediendo, pero en realidad Dios tiene un propósito mucho mayor y es llevarnos a otro nivel de vida, de pensamiento, de mostrarnos de que las cosas materiales no son tan importantes, aunque nos sirven, aunque son importantes para algunas cosas, pero no es lo primordial. De pronto hemos perdido de vista algunas cosas y Dios con esto nos está diciendo que tenemos que retomar de nuevo nuestra vida espiritual. Lo que sucedía era que los discípulos no pensaron que había sido una coincidencia. Tal vez ellos pensaron de que Dios estaba ocupado o Jesús los había abandonado. No era algo que pudiera haberse evitado. Hay situaciones que Jesús nos va a permitir. Hay situaciones que Dios nos va a permitir. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender.
Entonces, Dios no está sentado en su trono diciendo, no me entero, ¿qué pasó? Ay, la pandemia está en los seres humanos. Ay, no me di cuenta. Él no estaba ocupado allá esperando a que lo adoraran. No, Él está en el centro mismo de la situación. Y quiero que usted entienda algo, mi querido hermano. Jesús, a Dios no le tomó por sorpresa lo que hoy está sucediendo. A Jesús no le tomó por sorpresa la tormenta que los discípulos estaban pasando. Como tampoco a Dios le tomó por sorpresa la pandemia por el cual nosotros estamos viviendo. Mi amigo, recuerde de que Jesús caminó sobre las aguas y también hubiera podido prever el tiempo, le hubiera podido decir a ellos, no vayan, no salgan de su lugar. Pero Él lo que hizo fue, vayan, porque ustedes necesitan hacer algo. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 22, un momento. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice lo siguiente, para que ustedes se den cuenta. 14:22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Se da cuenta? El mismo Jesús dijo, ustedes deben hacer esto. Dios está en control de todo. Hay problemas en nuestra vida que aún nosotros hemos causado, pero Dios nos permite que la vivamos. Salmo 107, 24 nos dice lo siguiente, y quiero que vaya ahí a Salmos 107, 24, porque necesitamos entender que Dios está al control de todo. Esa es la noticia de este tiempo. 107, número 24. Dice, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Lo que quiere decir es que las tempestades es el mismo Dios que las permite. Él mismo las causa. Hay momentos que Él dice, voy a permitir esto en la sociedad para que la sociedad sepa que yo estoy al control de todo. Yo sé que hay gente ayudando. Yo sé que hay gente, sanitarios que nos están ayudando con la gente y bendecimos y le damos gracias a Dios por esa gente. Pero Dios no nos ha dejado. Dios está ahí para nosotros. Es una mentira cuando dicen que si eres cristiano vas a vivir tranquilamente y no va a pasar nada en tu vida. Eso no es verdad. Dios va a permitir cosas en tu vida, pero quiero que sepas que Dios tiene el control sobre estas cosas. Dios es soberano, Dios es eterno, Él es el que causa todo esto, Él es el que hace llover, hace que salga el sol, Él es el que hace que nosotros podamos entender que Él está allí. Hay cosas que nosotros, cuando alguien nos dice que el Evangelio, si usted conoce de Dios, el Evangelio, y si se acerca a Dios, va a tener una vida de tranquilidad financiera. Eso tiene solo una palabra, eso es engaño. Permítame decirle algo. Tendremos momentos difíciles como este, pero usted podrá decir, y con seguridad, con certeza, de que Dios dirige. Él está direccionando su vida con toda sabiduría. Él sabe qué está permitiendo. Él sabe qué está pasando. Pero todo esto lo hace con un propósito. Déjeme decirle de que no sé cómo lo tome usted, tal vez lo tome mal o lo tome bien, pero realmente necesitábamos un momento como este. Todo el mundo estaba preocupado por su vida financiera, nadie se preocupaba por nadie, todo el mundo estaba demasiado orgulloso, yo no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar, se habían olvidado de todo. Ahora déjeme decirle de que están retomando. Hay casas, hay familias enteras que me han llamado y me han dicho, pastor, hemos estado orando por ustedes. Gente que hace años o tiempo no me llamaba, ahora me llama y me dice, pastor, estamos orando. Hay gente que había perdido la oración, hay gente que había perdido la comunión con Dios.
La sociedad había perdido la devoción o el deseo de ayudar a otras personas. Ahora vemos que la gente se ha unido y Dios tiene que permitir cosas como estas para recordarnos de que somos frágiles, de que a cualquier persona le puede pasar esto. En primer lugar, estamos dirigidos por su sabiduría. En segundo lugar, estoy madurando para un propósito. Lo que yo quiero hoy decirte es que todo esto nos ayuda a madurar. Dios no quiere complacerte, sino que quiere ensancharte, quiere que tú madures, quiere que tú seas una persona diferente, porque a veces somos demasiado inconscientes e inmaduros. El Salmo 4, versículo 1 nos dice lo siguiente. Váyase al Salmo 4, versículo 1 y va a ver qué lo que Dios nos dice. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Lo que quiere decir es que los momentos difíciles sacan lo mejor de nosotros. En los momentos difíciles somos conscientes de lo frágiles que somos. En los momentos difíciles nuestra vida espiritual se hace más sensible, nuestros valores se resaltan. Ya no nos importa tanto el coche, ya no nos importa tanto ciertas cosas materiales, nos importa nuestra salud, nos importa nuestra familia, cuidamos a otras personas, nos ayudamos a los ancianos, pensamos en la necesidad de otro, porque Dios permite los tiempos difíciles para madurar. Las naciones que han pasado por momentos financieros, momentos de enfermedad, momentos de guerra, se han levantado naciones más fuertes, más excelentes, con mejores principios y mejores valores. Yo sé que hay gente que le daba hasta hace un tiempo más valor a las cosas físicas, a las cosas materiales, pero estoy seguro de que hoy no tanto, porque se han dado cuenta que en cualquier momento toda esa tranquilidad y toda esa comodidad puede cambiar. Dios, con estos momentos, nos hace apreciar las cosas hermosas. Nos hace ver las cosas que realmente tienen sentido. Si usted analiza, cada uno está encerrado con sus familias. Antes no teníamos tiempo ni de hablar con nuestros padres, ni de hablar con nuestros hijos, ni tener un tiempo de comunión, ni comer juntos, porque uno comía y el otro estaba trabajando, o el otro estaba demasiado ocupado con sus amigos, con su novia, con otras personas. Y estábamos abandonando a los mayores. Si se pone a pensar, los mayores estaban abandonados. Ahora están llorando porque algunos no pudieron darle la despedida. Y es increíble. No es el tiempo. Dios está diciendo, no esperen a malos tiempos para pasar tiempo con sus padres, con los ancianos. Ahora todo el mundo está llorando porque ha perdido un anciano y lo siento mucho. Pero Dios nos está recordando de que cuando hay tiempos de bienestar, cuando hay tiempos de comodidad, esos tiempos tienes que aprovecharlos con los tuyos, con los únicos que van a estar contigo en tiempos de guerra, en tiempos de angustia. Nos hace apreciar a las personas. El tiempo difícil nos hace apreciar la salud, las personas, la familia. Los confinamientos o lo que estamos viviendo es un tiempo para que pasemos con nuestras familias, para que reflexionemos de que las cosas materiales van a terminarse, ya no va a servir nada. Lo único que queda es lo bueno que pasemos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, lo que nos preocupamos por otros. Algunos han acumulado dinero para comprar casas, coches, carros y está bien, pero ahora no pueden ni comprar. Ahora lo único que podemos hacer es poder ayudar a otras personas. Los tiempos difíciles nos hacen entender cosas. Los tiempos difíciles nos hacen entender primero que Dios es Dios y Él está al control de todo. Aquí hoy, en esta pandemia, nadie tiene el control. Los presidentes ni las naciones saben qué hacer. Hay caos en los hospitales. Pero Dios está diciendo, vuelvan a mí. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillaren y buscaren mi rostro, dice el Señor, dice, yo descenderé y sanaré su tierra. Dios está diciendo, tengan comunión conmigo. Han dejado la comunión aún los propios creyentes.
Los tiempos difíciles nos ayudan a apreciar a la gente, a las familias, nos sensibilizan a la vida espiritual. Los tiempos difíciles nos hacen vulnerables, humildes, porque sabemos que en cualquier momento nos puede llegar una enfermedad o una situación como esta y podemos perder la vida. Los tiempos difíciles nos hacen entender que todos somos iguales, que por dentro todos tenemos los mismos órganos, que por dentro todos tenemos la misma sangre, el color es igual, aunque la piel sea diferente. En los tiempos de angustia, algunos no van a poder experimentar la gloria de Dios porque están en temor, están bloqueados, están negando a Dios. Este es el tiempo no de renegar a Dios, sino de buscar a Dios. La salud, la familia, las cosas serias y responsables. Ahora la gente está pendiente de los noticieros, ya no es una cuestión de moda, ya no estamos tan preocupados por qué coche nos vamos a comprar el próximo año. Estamos preocupados por salir de esta pandemia y abrazar a la gente, de ayudar a otros en los tiempos difíciles. Entonces, Dios está permitiendo esto porque primeramente Él tiene el control y en segundo lugar, Él quiere hacernos crecer. Tenemos una generación inmadura, totalmente inmadura, que solamente ama lo material, pisotea a otras personas por cosas materiales. Y Dios nos está enseñando, por ahí no es el camino. En tercer lugar, y con esto quiero terminar, Jesús intercede por mí. Recuerda que en el primer punto le dije que la soberanía de Dios está bajo el control de todo. Dios está direccionando el ser humano. Dios está direccionando mi vida. Tiene todo bajo control. Pero Jesús está orando e intercediendo por nosotros. Quiero que usted sepa de que en los momentos difíciles Dios está orando para que nosotros no desfallezcamos. No está orando para que Dios nos ayude. Dios nos va a ayudar y Dios nos va a sacar de esta. Y Dios nos va a enseñar cosas. El tema es que tú soportes. Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Juan, capítulo 6, versículo 17. Y entrando en la barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Pero si usted lee Mateo capítulo 14, 23, cuando lee Mateo 14, 23, nos especifica Jesús por qué no había ido con ellos. Mateo capítulo 14, versículo 23, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escuche, no piense que está solo en esta situación. Tal vez usted está confinado en una casa, tal vez esté solo, no tenga familia al lado, pero déjeme decirle de que Jesús está con usted. Tal vez no corporalmente, pero sí espiritualmente. Él está con usted hoy ahí. Él quiere decirle de que aunque estemos solos, Él estará con nosotros. Escuche, no piense que Dios lo ha abandonado. Jamás piense eso. Dios no nos abandona a los que creemos en Él, a los que tenemos fe en Dios, a los que creemos que Dios tiene el control, a los que creemos que Dios tiene un propósito con esto. No tenemos que estar andando con histeria. Marcos capítulo 6, versículo 46 nos dice algo interesante. Miremoslo ahí. Marcos 6, 46 nos dice: y después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y en el 47, 48, el versículo 47 y 48 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga, y dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de él la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Qué quiere decir?
que Jesús, a pesar de que ellos estaban y Él los había enviado y había permitido esta tormenta, Jesús estaba pendiente de eso. Tenemos un Padre amoroso. Tal vez usted dice, Él está lejos, yo no lo siento, tengo tantas dificultades, pero ¿sabe? Él está orando por usted. Él le observa. Él está viendo desde su propia oscuridad. Él está viéndolo en el llanto, en la tristeza, en la escasez. Ellos podrían haberle dicho, Señor, no tengo, me dejó solo, pero cuando ellos se sintieron más angustiados, Jesús apareció. En Hebreos 7, capítulo 25, nos dice algo interesante y quiero que ustedes vayan allí. Hebreos 7, 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, escuche, viviendo siempre para interceder por ellos. Déjeme decirle de que nosotros estamos buscando ahora mismo a alguien quien interceda por nosotros. Alguien quien nos ayude después de que pase todo esto. Pero Dios está en control de todo. Dios te va a proveer. Dios te va a ayudar en medio de esta situación. Colocará personas con los recursos, con la inteligencia, con la capacidad para que puedan ayudar a nuestras familias, para que esta situación salga adelante. Dios tocará corazones. ¿Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios? No, no necesariamente. Algunos pensarán, es que estamos, pastor, nosotros los creyentes creo que hemos estado mucho tiempo fuera de la voluntad de Dios. Sí, puede ser que algunos sí, pero algunos no, y estamos en esto todos metidos. Pero yo creo, por mi entendimiento de la palabra, que Dios nos ha permitido esto para que nuestra vida espiritual sea más sensible, para que nuestro amor por lo demás sea más floreciente, para que la verdad de Dios sea más clara en el mundo. Jesús quiere que crezcamos así como quiso que sus discípulos crecieran. ¿Saben que la comida nos fortalece? A mí me gusta mucho las expresiones bíblicas porque nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Números capítulo 14, versículo 9. Vamos a ir allí y nos vamos a dar cuenta que Números 14, versículo 9 nos dice, por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque porque, no leo bien, espera un momento, porque nosotros los comeremos como a pan. Escuche esto de nuevo. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Este es el contexto donde estaba hablando. Alguien dijo que la fe es como el rollo de fotografía que se revela en plena oscuridad. Cuando nosotros tenemos problemas, nosotros primeramente entendemos que necesitamos a Dios. Segundo, crecemos y maduramos por los problemas. Y en tercer lugar, nosotros sacamos cosas que ni siquiera pensábamos que teníamos. Fuerza de donde no lo hay. Y las circunstancias se nos convierten en oportunidades. Cuando escuchamos aquí, estamos viendo de que este hombre dice, no teman, no seamos rebeldes contra Dios, porque los comeremos como a pan. Esta expresión, ellos iban a entrar a la tierra prometida, habían gigantes en la tierra y ellos eran minúsculos alrededor de ellos. Cuando él da esta expresión, él estaba diciendo lo que quería. La expresión nos da la idea de que ellos les harían crecer. El pan es para crecimiento. La comida es para crecimiento y él da esta expresión. No se preocupen, a estos gigantes los comeremos como a pan. Lo que quiere decir es que hay circunstancias que nos alimentan, que nos hacen crecer. Por muy grandes que sean, por muy oscura que sea la noche, después vendrá el resplandor del sol. Por mucha dificultad que tengamos, Dios nos va a hacer crecer.
Hay problemas que tienen que venir a nuestras vidas. Hay cosas difíciles. Van a haber desilusiones, llantos, pobreza, va a haber tristeza, va a haber muerte. Pero eso nos va a hacer mucho más fuerte, mejores personas, nos va a hacer crecer. Aquí habla sobre la conquista de la tierra. Y cuando él dice esta expresión, iban a conquistar una tierra. Ellos no querían, tenían temor. Escúcheme, para poder hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas, necesitamos crecer. Necesitamos valorar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos avanzar y aumentar. Por eso dice el Salmo, mientras estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar, me llenaste de gozo y me llenaste de paz. Entonces lo que quiero decir es que en medio de cualquier circunstancia, vamos a salir adelante. Airados, victoriosos. Vamos a salir en victoria. Déjeme terminar con esto. Los problemas nos hacen entender muchas cosas. Desafortunadamente los seres humanos somos así. Si solamente fuéramos sensatos y aprendiésemos a través de las lecciones que nos da Dios a través de su palabra. Pero desafortunadamente los problemas nos hacen más sensibles ante Dios, ante nosotros mismos, nos hacen más sensibles de ver lo débiles o frágiles más bien que somos, y nos hacen sacar cosas y nos hacen florecer. Déjeme decirle de que Dios tiene un propósito con esta pandemia. Y el mensaje que se le tiene que dar a la gente es: Dios es todopoderoso y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios guardará tu familia. Oremos. Padre, gracias por las pruebas y dificultades. Señor, entregamos nuestras vidas. Oro por cada uno de los que está ahí, en su salón, en cualquier lugar donde se encuentre, para que Dios le dé confianza, le dé seguridad en medio de esta situación. Para que el Señor pueda hablar a su corazón, amar a los suyos, fortalézcase, levántese. Las pruebas nos hacen mejores o peores personas. Depende de cómo usted tome esta situación. Usted sale mejor o peor. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el domingo a las 11:45. Les amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.